Muy buen mediodía para todos. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a nuestro programa de conversación en el que nos tomamos un tiempo para ir un poquito más profundo, más allá de la coyuntura, de las noticias y de las cosas que nos pasan y tratar de entender por qué pasan las cosas que pasan. Y cuando hago la apertura del programa y escucho otra vez esta apertura que ya tiene unos años, pienso que esta idea de que todo está cambiando de manera vertiginosa y muy rápida se profundiza con el correr del tiempo y de los años, y nos obliga a buscar interlocutores que nos ayuden a entender en este mar de cambios lo que va ocurriendo. Hoy tenemos al autor de un libro titulado El fenómeno Milei, es Alberto Mayol, sociólogo, analista político, académico, universitario, hasta donde es libretista de ópera también. Le vamos a preguntar algo de eso que me da mucha curiosidad. Pero obviamente hacemos pie en este libro sobre Milei, que no sé si está en nuestras librerías, por lo menos en Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alberto? ¿Qué tal, Mónica? Un gusto saludarte y muchas gracias por la invitación. Bueno, contarle a la gente que estás radicado en España, pero que mantienes mucho contacto obviamente con Chile, y por qué te interesás por Milei y por qué escribís este libro. Y insisto con la pregunta, ¿estás ya en las librerías en Buenos Aires? ¿Está online? Está publicado en Argentina también, así es que se puede encontrar físicamente, y también está la versión digital. Mira, me intereso por Milei básicamente porque hay un momento en que, bueno, Milei ya era relativamente conocido para quienes nos interesan este tipo de temas desde el punto de vista de su irrupción en la televisión argentina y sus libros, en fin. Pero hay un momento en el cual yo estaba haciendo una investigación hace bastantes años, comprendiendo las manifestaciones disruptivas de las sociedades actuales. Básicamente había partido con las estadísticas, calculando estadísticas sobre grandes protestas a nivel mundial, ciclos de grandes protestas, caída de las instituciones en prácticamente todo el mundo, caída de la confianza en el sistema político, en fin, y de pronto y en toda clase de fenómenos que tuvieran que ver con aquello. Me parecía, cuando veo a Milei creciendo y apareciendo con fuerza, me parecía que tenía mucho sentido histórico. Esto dialogaba muy bien con los otros procesos, y entonces me puse a seguirlo, a investigarlo, a tratar de entender detrás de las anécdotas de cada una de las situaciones que involucraban a Javier Milei, ver qué había. Y cuando efectivamente él rompe la capacidad, no solamente el escenario en Argentina, sino que tiene la capacidad de proyectarse al mundo, me pareció que entonces lo que estábamos viendo efectivamente era un fenómeno estructural que habla sobre la sociedad contemporánea, y no solo sobre Milei, y no solo sobre Argentina, sino que habla también sobre el mundo. Ahí vos, de apertura de tu libro, yo he leído más o menos la mitad, no terminé porque lo recibí ayer. Te haces la primera pregunta de despegue, que ¿es Milei un fenómeno estructural o es un accidente de la historia? Y si es un fenómeno estructural, como vos bien decís, ¿por qué crees que es en un trasfondo global? A ver, yo creo que Javier Milei viene a representar una sociedad llena de capacidades de producir energía social, de producir irritación social. Vivimos en un mundo donde el sistema financiero es gigantesco y por tanto aterriza en un país y genera grandes transformaciones para bien o para mal, pero genera cambios. Tenemos un desarrollo tecnológico también que a estas alturas también es disruptivo, que no somos capaces de armonizarlo, que nos produce incluso temor, inquietud, o directamente nos produce problemas y no solamente una cosa abstracta, y también nos produce oportunidades que resultaban inimaginables. Por tanto, vivimos en un escenario de altísima complejidad, altisonancia y con altas probabilidades de una irritación constante. Ese fenómeno de un mundo que opera basado en esta energía irritativa, a mi juicio, va a promover y promueve liderazgos de carácter energético, no liderazgos que
hagan sentido, no liderazgos que tengan mucho significado. No es el líder ritual que ordena la energía de la sociedad, sino que justamente aquel que se adapta al frenesí, a la ola, a la onda expansiva, al carácter explosivo de la sociedad. Y evidentemente en eso creo que hay pocos líderes en el mundo que tienen la habilidad de Milei de sintonizar con un mundo disruptivo, con un mundo veloz, Javier Milei perfectamente podría ser una partícula dentro de un acelerador de partículas. Es de una velocidad y de un movimiento azaroso que es prácticamente imposible de contener. Los políticos normalmente no son aquellos, son algo bastante distinto en ese sentido. Ahora, este liderazgo energético que vos en este momento estás analizando en Milei, que probablemente hoy, dentro de lo que es la dinámica de un sistema o ecosistema de comunicación digital, se viraliza y se potencia en función de tensión de los extremos, este liderazgo ¿tiene posibilidades ciertas de anclar en un gobierno? ¿Vos lo ves a Milei anclando en un buen gobierno, llevando adelante una condición de gobierno más allá de este liderazgo que lo trajo hasta aquí? Bien, esa fue la pregunta clave luego de poder entrar ya con un cierto código al problema. Efectivamente tú planteas ahí el tema central. Esto puede cuajar más allá de una impugnación, más allá de los momentos en que naturalmente una sociedad dice queremos cambiar esto que había y viene alguien y te dice primero destruyamos lo que hay y te dicen genial, fantástico, destrúyalo y ahora te dicen bueno, pero 8 meses después te dicen ya, pero ahora necesito ver qué es lo que trae usted. ¿Puede Javier Milei armar eso? Bueno, obviamente esa fue una gran pregunta para mi trabajo. Mi impresión es que Javier Milei no maneja las artes de la construcción de gobierno. Él es un apostador, un jugador de riesgo, es un jugador de momentos de toma de decisiones veloces, pero eso le puede generar algunos éxitos. Pero la mayor parte de la política de gobierno está hecha de estabilizaciones, está hecha de ritos, está hecha de articulaciones, está hecha de pactos. A los gobiernos siempre es a quien menos les conviene romper el escenario. Y la expertise de Javier Milei es romper el escenario, es patear el tablero, es cambiar las reglas del juego, y eso a los gobiernos nunca les conviene. Es muy raro que a un gobierno le convenga jugar ese tipo de juego. Entonces, la verdad es que cuesta imaginarse que después del periodo de destrucción venga un momento de creatividad orgánica, organizada. A mí me da la impresión de que, como buen anarcocapitalista que es, la base anarquista es muy importante. Yo creo que Javier Milei se puede quedar entrampado en unas dinámicas más destructivas y le puede costar muchísimo hacer otra cosa. Ahí hay una contradicción muy fuerte, ¿no? Porque vos hablas de un anarcocapitalista, él se define como un anarcocapitalista, creo que lo llaman Capitán ANCAP, ¿no? Por esto, sí. En un juego de palabras, es un poco excéntrico, como es todo lo que rodea a nuestro presidente, pero a la vez se habla del liberalismo. ¿Cuál es la diferencia entre ir por el camino del liberalismo y el anarcocapitalismo? Y en tal caso, ¿qué hay en esa contradicción de alguien que se define como un topo que se mete subrepticiamente a destruir el Estado, pero a la vez es el jefe del Estado? Sí, dos problemas grandes para resolver. En primer lugar, el liberalismo es una doctrina política y se traduce en ciertos criterios para un modelo económico. En sus versiones más radicales, que han sido siempre teóricas, lo más radical que había existido antes de las políticas de Milei, y todavía las de Milei no se han manifestado en términos de un nuevo orden, ¿no? De momento son reformas. Vamos a ver hasta dónde puede llegar y hasta dónde se atreve a llegar, pero lo más intenso, y eso lo conocemos bien quienes somos chilenos, fueron las políticas que se implantaron en los años 80 en la dictadura de Pinochet,
instaurando una situación de lo que se denomina el minarquismo, un estado mínimo. Eso ha sido lo más radical que se ha hecho en el mundo. Después se ha modificado un montón, y si bien el modelo económico es relativamente heredero del anterior en Chile, la verdad es que hay muchísimas diferencias, incontables diferencias respecto a ese momento originario. Ahora bien, si Milei hace lo que dice que va a hacer, vamos a tener por primera vez en la historia un gobierno un Estado más pequeño que lo que dice el minarquismo, un Estado prácticamente anarcocapitalista. Y eso no es liberal. No es liberal fundamentalmente porque el liberalismo es una doctrina política que establece la idea de que caminar es bueno, saltar es peligroso y saltar abismos es completamente desquiciado y no se debe hacer. El liberalismo funciona como los descubrimientos científicos, cree en el crecimiento lento, cree en esto de crecer 3 puntos porcentuales por año y sumar en el tiempo. La verdad es que los anarcocapitalistas tienen una teoría que es: va a haber un momento en que ocurra un gran acontecimiento. Milei considera que él mismo es este gran acontecimiento, y este acontecimiento va a cambiar las normas por completo y va a surgir en medio de un escenario de catástrofe algo positivo. Esa perspectiva anarcocapitalista, y que está muy fuerte también en el anarquismo de izquierda, es una perspectiva que es prácticamente mesiánica. No tiene nada que ver con el liberalismo, y por tanto a mí me parece un error pensar que existe algo así como el liberalismo libertario. Lo que existe es una doctrina liberal que, leída de una determinada manera, adaptada de una determinada manera, se convierte en un par de grupos de intelectuales de hace 100 años atrás en esto del anarcocapitalismo o las dinámicas de un paleoliberalismo, en fin, como se les llamó, de distintas corrientes, y que no es realmente liberal. Ahora bien, tú planteas la problemática del Estado, ¿no? ¿Cómo hace este topo que entra a destruir el Estado por dentro porque no cree en el Estado? Esa dinámica va a ser muy difícil de resolver para Milei, porque el gobernante lo primero que debe hacer, cualquier libro sobre gobierno te va a decir implícitamente o explícitamente: no destruyas tus recursos, no destruyas tus bases de funcionamiento, no te quedes sin armas. Y por tanto las personas que gobiernan tienden a fortalecer las herramientas que tienen y no a debilitarlas. Alguien que quiere destruir el Estado tal como funciona, básicamente tiene que destruir. Y entonces el presidente, cada vez que vaya destruyendo, va a quedar con menos herramientas para poder seguir construyendo su proyecto. No tiene mucho sentido desde el punto de vista del horizonte de tiempo. Lo único que tiene sentido, a mi juicio, y creo que Milei tiene conciencia en parte de estas cosas, creo que él está pensando fundamentalmente en una salida más bien carismática, en configurar un escenario internacional donde él cumple un rol a nivel internacional y donde Argentina sea un símbolo que motive, oriente, enloquezca de placer a ciertos grupos de altos ingresos y sobre todo de multimillonarios en el mundo, y que eso le permita financiar la operación de un proyecto que es una apuesta de riesgo. Ahora, fíjate vos, ahí entras en el tema de ese rol o esa función que a nivel internacional pretende llevar adelante Milei, presentándose como un referente de estos nuevos liderazgos populistas de derecha, no sé cómo llamarlos exactamente. ¿Vos lo ves ubicado en esa escena? Y en tal caso te hago algunas preguntas puntuales. ¿Cuáles serían los puntos en común con otros populistas de derecha de este momento, si es que los tiene? ¿Hasta qué punto no son producto de un emergente, de un determinado contexto de comunicación digital, donde las plataformas activan la tensión entre los extremos? A ver, sin duda, desde el punto de vista de la irrupción comunicacional, sin duda Javier Milei pertenece a una constelación de liderazgo de nuevo tipo, con grandes habilidades comunicacionales, con esos liderazgos que no funcionan a partir de construir un camino
con luz, sino que funcionan a partir de avanzar, a partir de resplandores, de grandes explosiones de luz espectaculares para poder hacerse conocidos mundialmente. Sin embargo, si lo pienso desde el punto de vista más allá de lo comunicacional y lo uno con lo político, creo que Javier Milei tiene poca comparación en general. Es difícil encontrar alguien con el perfil que tiene. ¿Por qué? ¿Qué es lo más revulsivo de ese perfil o lo que más ruido te hace en función de otros líderes que de hecho son ruidosos? A ver, lo que pasa es que, por ejemplo, si uno lo compara con otro líder que es muy ruidoso, que es Donald Trump, por ejemplo. Donald Trump no tiene un recetario que está basado en sus habilidades comunicacionales, igual que Milei, pero después de eso tiene una teoría del gobierno que está basada en una simplificación estrictamente personal. No hay una teoría, él no puede imputar ningún tipo de base conceptual a su forma de gobernar, a la que tuvo y a la que tendrá. Es un hombre de circunstancias que maneja todo a partir de su liderazgo, de esta autosuficiencia y autocomplacencia y de esta sensación de magnificencia que lo envuelve. Esa dinámica no la no la hace Milei. Él juega un poco a decir cosas muy positivas de sí mismo, pero es evidente que es una persona con debilidad. No es un multimillonario, no tiene edificios en la Gran Manzana, no es un símbolo, no es un hombre de éxito. Él que tiene recursos económicos, hasta donde sabemos no los tiene, por lo menos no los tiene. Y entonces todo su discurso de los héroes que son los multimillonarios se cae para él mismo, porque él no es un multimillonario. Ahora no es un académico de éxito. Ha sido un político de éxito ahora recién con un discurso antipolítico. Entonces es bastante complejo en ese sentido. Si miramos otro líder latinoamericano muy fuerte, que es Bukele tiene una teoría propia de gobernar. Bukele comprendió en el tema de seguridad un anhelo de los ciudadanos que quieren una relación proporcional del daño y del bien, del placer que merecen los ciudadanos, y entonces quieren propinarle daño a aquellos que son peligrosos para la sociedad y quieren una vida mejor para el resto. Y esa ecuación Bukele la ha convertido en una forma de gobierno que tiene algunos visos autoritarios, pero que efectivamente la ciudadanía respeta en su país y que no tiene una articulación obvia en términos políticos internacionales. Entonces, a mí me cuesta encontrar otros liderazgos como el de Milei. Milei, además, una persona que incluso a veces peca de ingenuo, cosa que en política es muy grave, o juega muy en el límite. O sea, cuando vino a Madrid y resulta que le entrega el premio, la medalla a Isabel Díaz Ayuso, y él comenta y hace alusión explícita, prácticamente sin mencionarla a ella, pero hace alusión a las situaciones que ha estado involucrada ella, que se consideran una situación de eventual corrupción por parte de sus cercanos, ¿ya? Evidentemente es una cosa que normalmente no se hace cuando estás yendo a recibir el premio de esa persona. Entonces, ahora, sí. Vos en el libro arrancás diciendo que no te vas a dedicar a desarrollar nada de lo que tenga que ver con sus cosas muy personales, con su historia personal, con su identidad, pero en alguna nota que dije ahora acá, si mal no recuerdo, a La Nación, que fue publicada esta semana, hablas de él como un niño dañado. Sí, yo conozco mucho ese tema porque mi esposa ha estado muy interiorizada, ayudando cuando estábamos en Chile en fundaciones dedicadas a niños que han sufrido distintos tipos de abuso, y nosotros mismos tenemos una hija adoptada y conocemos entonces esos procesos
y hemos sido familia de acogida, en fin. Entonces, conocemos bastante las dinámicas y a mí me parece bastante evidente que lo que él relata sobre su propia historia de abuso por parte de sus padres, de violencia en su hogar, esa desprotección con la autoridad, no puedo evitar pensar que psicoanalíticamente, y ya que estamos hablando en Argentina, no podemos soslayarlo, no podemos evitar pensar que hay una relación entre una persona que recibió un daño de sus autoridades principales y una persona que considera luego que para gobernar el Estado no debe estar allí para actividades de protección, sino que básicamente para exigir, promover el desarrollo de las personas, pero sin contención. Es una visión del Estado que se parece demasiado a su historia con la autoridad. Y me parece que eso es insoslayable. Creo que hay dos reacciones posibles de un niño en la situación de Javier Milei. Una situación es donde hubiese querido un país con mucha más protección, con un Estado mucho más fuerte para proteger a las personas débiles, o de alguien que al salir adelante dice, bueno, yo logré salir adelante y por tanto cualquiera puede salir adelante y hay que dejar que las personas sufran estas situaciones y logren ser resilientes a este nivel. Creo que esas dos son respuestas lógicas opuestas entre sí, pero son lógicas dentro de la problemática y me parece que él pertenece a una de esas respuestas. Bueno, vos te dedicás a escribir óperas, hasta donde yo sé, sos libretista de óperas. ¿Cómo vinculás a Milei con la ópera? Si es que le encontrás algún lugar dentro del espectro de lo que puede ser una ópera. Él mismo lo ha dicho que él se siente un personaje de ópera. Él dijo que se mencionó como un personaje más de Puccini, qué sé yo, pero la verdad es que es difícil pensar en un personaje más bien dramático. El caso de él corresponde más a lo que se llama la ópera bufa, la ópera bromista, ¿no? la ópera de humor, habiendo elementos dramáticos en su historia, evidentemente. Es una ópera oscura, es una ópera su escenario es muy post-apocalíptico, es bien evidente eso en su estética. Incluso él hizo una campaña, si tú te fijas, una campaña usando mucho el negro, y el negro normalmente no se usa en las campañas políticas porque obviamente no suena bien, pero esta mirada anarquista él lo empujó a usar ese color, y ese color nos pone en un escenario post-apocalíptico. Yo pienso que efectivamente él es un personaje fantástico para efectos de una ópera, pero es una ópera que habría que ver muy bien dónde está el drama y dónde está la comedia, o dónde está la combinación, un poco como en Don Giovanni de Mozart, que efectivamente logra tener una fase de comedia y una fase final dramática, dura, oscura, que representa además situaciones familiares personales también. Uh-huh. Bueno, la verdad que está muy interesante hablar contigo de todas estas cosas, porque nos ayudas a ver un fenómeno que nos comprende muy especialmente desde otro lugar, ¿no? No sé si querés a nuestra audiencia contarle algo más de lo que fue el objetivo de tu libro. Sí, por supuesto. Sí, a mí la verdad es que me parece fascinante el personaje, la situación. Me parecía que merecía una revisión a partir de conceptos de las ciencias sociales, a partir de explicitar también esto de las matrices, de las formas de visión respecto a la gestión económica, porque hay mucho que se dice de estas cosas que son generalidades y son bastante más complejas, y me parecía importante también sacar de este escenario que parece a veces una situación más bien desquiciada, sacar una cierta lógica. Las sociedades tienen una lógica aunque estén en la condición en que están. La pregunta sería, ¿por qué esta sociedad vota abiertamente a alguien que contradice todas sus a ver, ¿cómo te puedo decir? Sus principios más básicos, su respeto más básico, el Papa, Maradona, sí, a favor de la Thatcher? ¿Por qué gana?
Sí, eso fue una parte que a mí me pareció muy interesante. O sea, cuando tenemos una persona que pocos meses antes, o incluso a veces 2 meses antes de las elecciones, está hablando contra los principales héroes de la historia argentina y de los actuales líderes, cuesta encontrar un candidato que haga una cosa tan osada y tan absurda y tan estúpida probablemente. Y sin embargo le funcionó. Yo creo que hay el caso argentino creo que viene a representar muy bien. Hay una cosa que va a pasar con Milei en todo caso, y esto va a ser una tarea para adelante respecto a Argentina. Milei hace explotar el sistema de significaciones políticas. Y el sistema de significaciones políticas en Argentina era siempre excéntrico, era un lugar bien extraño. Por de pronto, derechas e izquierdas, hasta hace 20 años atrás, prácticamente no eran códigos muy relevantes. Y por largas décadas. Se empezaron a configurar y de alguna manera Milei aprovecha ese espacio para configurar entonces un escenario más marcado por la derecha. Pero la pregunta que nos queda es si después de esto, y más allá del kirchnerismo, el peronismo va a tener rol o no va a tener rol. Creo que es una pregunta importante desde el punto de vista de la historia argentina. Y en segundo lugar, para finalizar, te diría que creo que la pregunta es a nivel mundial si los líderes como Milei, que tengan mucha energía y poco significado, van a seguir creciendo, y si esto es una señal de época o sencillamente Milei es el único capaz de administrar esta locura o esta genialidad que es su forma de liderazgo. Alberto, ha sido gratísimo escucharte, muy interesante, te he seguido con mucha atención y entiendo que nuestra audiencia también. Así que seguramente volveremos a contactarnos. Alberto Mayol es autor del libro El fenómeno Milei. Tras la pausa regresamos con estos temas que tienen que ver con marcas de época. Que se me escapan las palabras, se me van al aire.